Bienvenidos de nuevo a Estudios sobre la Neutralidad. Hoy nos acompaña nuevamente el profesor Marandi de la Universidad de Teherán. Profesor, bienvenido de nuevo. Muchas gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un gran placer estar aquí. Gracias por tomarte siempre el tiempo para darnos actualizaciones. Me gustaría preguntar, ¿qué ha pasado en la última semana y media desde la última vez que hablamos? Quiero decir, ¿cómo es la vida en Teherán en este momento y cómo interpretas el estado actual de la guerra ahora que básicamente estamos terminando la cuarta semana? Bueno, Teherán, y no puedo decir lo mismo del resto del país, pero Teherán todavía no está muy concurrida. Aproximadamente el 30% de las personas asesinadas por esta coalición estadounidense-israelí son de Teherán. Así que desde el comienzo de la guerra, mucha gente abandonó la ciudad. Después del primer día, cuando los estadounidenses asesinaron a aquellas 168 niñas de primaria, junto con un par de docenas de miembros del personal escolar y profesores, se cerraron las escuelas y universidades. El gobierno animó a la gente, si no tenía nada importante que hacer aquí, a marcharse. Y luego, por supuesto, era Ramadán. La gente estaba ayunando, así que Teherán estaba tranquila. Pero sigue tranquila ahora, porque estamos en el Año Nuevo iraní. Sí, y el Año Nuevo iraní es algo así como la Navidad y el Año Nuevo en Occidente. Las escuelas cierran un par de semanas, las oficinas una semana, pero la segunda semana es bastante tranquila. La gente suele tomarse las vacaciones en ese periodo, así que Teherán sigue tranquila. Seguirá así unos 10 días más, luego los negocios tendrán que abrir. Así que sí, está tranquila. Cuando crucé la ciudad ayer, el tráfico era ligero. Siguen bombardeando, por supuesto, pero en los últimos 2 o 3 días los bombardeos han disminuido. Se cree que hay dos razones, una de las dos, o una combinación de ambas. Una es que tienen escasez de munición. Los estadounidenses e israelíes bombardean tanto las ciudades y a la gente que se quedan sin estas armas. Los sistemas de defensa y también los cazas se desgastan, y por supuesto, todos sabemos que los aviones necesitan ser revisados. Así que esa podría ser una razón, probablemente lo sea. La segunda razón es que planean atacar el territorio de Irán e invadirlo, por lo que puede que estén intentando prepararse para ese ataque. Imagino que es una combinación de ambas. Puedo simplemente preguntar. Perdón, ¿puedo preguntar cuántas personas hay ahora? Grossiraing, las cifras iraníes, ¿cuántas personas han muerto? El gobierno publica cifras con regularidad. No recuerdo exactamente, pero imagino que el total ronda ya los 2.000, o algo cercano a eso. Unos 2.000, sí. Pero solo un último punto. Esto no es necesariamente así en otras ciudades, porque durante el Año Nuevo la gente sale de Teherán y va a pueblos más pequeños u otras grandes ciudades. Así que otros lugares pueden estar bastante llenos. Cuando los estadounidenses, por ejemplo, bombardean Esfahán, una ciudad muy histórica con una larga trayectoria civilizacional, allí hay mucha gente ahora mismo. Y las personas, ya sabes, los niños pequeños sobre todo, están traumatizados, por supuesto, si no han muerto o resultado heridos. Pero estos son los terroristas de nuestra era, los pilotos de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos e Israel. Son ellos quienes bombardean país tras país desde todas partes. Más recientemente Venezuela, pero también Libia, Siria, Irak, Gaza, por supuesto, y Yemen. Así que estos son los terroristas de nuestra era, y ahora le toca el turno a Irán. Pero la diferencia es que Irán está decidido a rechazarlos, y tiene el poder para hacerlo. Veo entre los iraníes que su moral es muy alta y que están muy seguros de sí mismos. Siempre esperé que Irán derrotara a esta coalición occidental en esta guerra, pero nunca imaginé que la moral entre los iraníes de a pie fuera aún más alta
de lo que pensaba. I didn't think the morale among ordinary Iranians would be this high. So, do you think that Entonces, ¿crees que los estadounidenses podrían estar lo bastante locos como para planear seriamente una invasión terrestre, aunque solo fuera de una o dos islas? Quiero decir, serían un blanco fácil, ¿no? Con la forma en que Irán sigue contraatacando a Israel y a Estados Unidos, las bases y todo eso, ¿crees que van en serio con esto? Do you think they're serious about this? Yes, I think that it is actually. Sí, creo que en realidad va a suceder en los próximos días. No falta mucho. Es una locura, pero Trump está desesperado. Ha perdido la guerra y ha cometido un error catastrófico. No puede abrir el estrecho de Hormuz y no puede detener los ataques con misiles y drones iraníes contra el régimen israelí o contra los activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Así que, en lugar de retirarse, declarar una victoria falsa y aceptar las demandas muy legítimas de Irán, va a redoblar sus esfuerzos. Y recuerda, cuando miramos la carta de dimisión de Joe Kent, la razón por la que estamos en guerra no es por el programa nuclear de Irán, porque Kent dijo que la inteligencia estadounidense tenía claro que no había ningún plan por parte de Irán para desarrollar un arma nuclear. Plan by Iran to develop a nuclear weapon. And of course, Joe Kent is a Trump appointee. Y por supuesto, Joe Kent es un designado de Trump. También dijo muy claramente que Irán no representaba una amenaza para Estados Unidos. Pero esta guerra continúa, o más bien, empezó y sigue, por el sionismo, el lobby sionista en Estados Unidos y el régimen israelí. Así que toda la guerra, desde el principio, creo que muchos de nosotros, llevo años diciéndolo, sabíamos que así se desarrollaría y que Estados Unidos fracasaría. Y está ocurriendo como se esperaba. Ekeda, mitsen el cura de fnim lista. Es que se gostiwanse, no dices el profesor. Continued madness shouldn't be that surprising. Hey, very brief intermission because I was recently banned. Oye, una breve pausa porque me han baneado recientemente de YouTube. Y aunque he vuelto, esto podría volver a pasar en cualquier momento. Así que por favor, considera suscribirte no solo aquí, sino también a mi lista de correo en Substack. Es pascalotaz.substack.com. El enlace estará en la descripción de abajo. Y ahora, volvamos al video. Quiero decir, ¿cuál podría ser el objetivo de los estadounidenses si realmente intentan poner tropas en peligro? Porque no hay duda de que Irán las atacará, ¿verdad? No hay duda de que esos misiles y drones irán directamente contra las tropas y las matarán, ¿no? ¿O ves algún otro tipo de lógica? Bueno, ya sabes, antes de la guerra hubo debates en Irán sobre cuál podría ser la mayor vulnerabilidad de Estados Unidos. Algunos decían que eran las muertes de sus tropas. Pero yo siempre he creído, y lo he dicho en distintas reuniones, que a los estadounidenses no les importan sus tropas. La clase Epstein, la oligarquía sionista, para ellos esas tropas son solo herramientas que se utilizan. Incluso el lenguaje que usan Trump y Lindsey Graham, entre otros, muestra claramente que las vidas de esas tropas no son importantes. Tú lo sabes mejor que yo, pero las tropas estadounidenses suelen proceder de los pobres, y las clases y comunidades pobres en Estados Unidos no tienen influencia. Cuando matan a sus hijos, simplemente mueren y los entierran. Durante la guerra de Vietnam, por ejemplo, Estados Unidos tenía un ejército de reclutas. Excepto aquellos con muy buenas conexiones que podían evitar ir, casi todo el mundo tenía que servir. Sus hijos tenían que ir. Así que, cuando los ataúdes empezaron a acumularse y la gente comenzó a conocer más sobre la realidad de Vietnam, viendo a través de la propaganda sobre Ho Chi Minh y la resistencia allí, la gente empezó a protestar. Esos manifestantes eran de clase media, a veces de clase media alta, y sus voces podían oírse con más facilidad. Esa gente, en realidad, no eran más que carne de cañón, como se suele decir. Y así, lo que realmente puede detener a Estados Unidos es una combinación de factores.
Una opción es que Irán contraataque y ataque a esas tropas que, me imagino, son en su mayoría víctimas del imperio. Pero la segunda sería mantener el estrecho de Hormuz cerrado, porque el petróleo, el gas y los productos petroquímicos que salen de allí pertenecen a países implicados en esta guerra. Kuwait, los Emiratos, Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, todos tienen bases estadounidenses. Todos facilitan la guerra. Han permitido a los estadounidenses desde el primer día utilizar su espacio aéreo y su territorio para lanzar misiles. Forman parte de esta guerra y están financiando a los estadounidenses. Al menos Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos están financiando la guerra. Saudi Arabia and the Emirates, they are funding the war. But so by stopping their oil and gas. Así que, al detener su petróleo y gas, en su mayor parte, Irán permite que algo pase. Lo que están haciendo es ejercer una presión real sobre Estados Unidos. Y lo que Estados Unidos quiere al tomar esas islas es abrir el estrecho de Hormuz. Pero el problema es que Irán no mantiene el estrecho cerrado, colocando tropas en la costa. Eso es cosa del siglo XIX, del siglo XX. Lanzan misiles y drones desde cientos de kilómetros de distancia. Así que, si los estadounidenses quieren detener esos misiles y drones, tendrían que adentrarse profundamente en Irán. Y eso es imposible con 5, 10, 20, 30 o 40,000 soldados. Parece completamente insensato, pero todo lo que Trump ha hecho hasta ahora es insensato. But everything that Trump has done so far is foolish. Pero por eso no tiene sentido enviar esas tropas allí, como si pudieran ser defendidas de alguna manera o realmente abrir el estrecho. Porque, de nuevo, lo dijiste correctamente, ¿verdad? Irán deja pasar algunos barcos. Irán no lo ha cerrado categóricamente. En realidad, el mayor problema es que las compañías de seguros ya no ofrecen cobertura a los barcos. Así que, incluso si Irán dijera, podéis pasar, muchos probablemente se quedarían anclados. Ese no es el problema. Así que hablar del estrecho de Hormuz, para mí parece en este momento cuando viene de los estadounidenses, como si dijeran, debe abrirse, debe abrirse. Parece un hombre de paja. Es un poco como la discusión nuclear, diciéndole a Irán, no se te permite construir una bomba. Y luego Irán dice, no queremos construir una bomba. Entonces les dicen, tienes que firmar que no lo harás. Sí, firmemos, hagámoslo. Y luego lo hacen, y sigue ocurriendo. Así que me pregunto cuál es su estrategia en lo que respecta al estrecho de Hormuz, porque me parece simplemente otra excusa para mantener el asedio, la guerra, en marcha. Pero entonces, ¿cómo ves que Irán responda a esto? ¿Y qué pasa con esta negociación, este intercambio de fuego? Al final del día, estos misiles que vuelan son en realidad una forma de negociación, por desgracia. ¿Hacia dónde va eso? ¿Y qué estamos aprendiendo de la manera en que se están llevando a cabo estas negociaciones a base de bombardeos? Bueno, ahora mismo no tenemos negociaciones. Trump salió y hizo esta afirmación el lunes por la mañana, justo antes de que abrieran los mercados, diciendo que se estaban llevando a cabo negociaciones y que íbamos a tener paz. Y retrasó su amenaza de bombardear la infraestructura crítica de Irán. Dijo que iba a aniquilar la central eléctrica de Irán, lo cual es, por supuesto, un crimen contra la humanidad. Y mientras hablamos, en este 26 de marzo, tu mañana del 26 de marzo, no han sido bombardeados, ¿verdad? Eso en realidad no ocurrió. Los campos están bien por el momento, ¿no? Sí, por el momento, sí. Por supuesto que bombardean. Bombardearon mercados. Bombardearon el mercado de pescado de Isfahán. Bombardearon más hospitales, muchos hospitales. No sé qué tienen en contra de los hospitales, pero han bombardeado muchísimos. Quiero decir, he visto varios lugares en Teherán que bombardearon y que son solo bloques de apartamentos. Y a veces, por ejemplo, hace un par de días, asesinaron a un profesor de una de las universidades más prestigiosas de Teherán. Acabaron con todos en el edificio. Masacraron a todos solo para atraparlo a él, supongo. Así están las cosas, pero no han atacado esa infraestructura crítica.
And it's interesting when he does make those threats, no one in Y es the West interesante, thinks they're crimes cuando él hace against esas humanity. amenazas, nadie en Occidente dice que son crímenes de lesa humanidad. Nadie en los medios occidentales, ni entre los líderes europeos, lo condena. Igual que cuando dice que está matando de hambre al pueblo de Cuba, tampoco nadie lo condena. Ninguno de los periodistas de Estados Unidos o de Europa, ni de los medios tradicionales, los medios de Epstein, los periodistas controlados, ninguno de ellos condena esto. Están estrangulando a Cuba. Uno pensaría que el mundo estaría alborotado y que la sociedad civil en Occidente estaría indignada. Pero no se oye nada de eso. No se oye nada sobre Cuba, ni sobre Irán, ni sobre Líbano, ni sobre Gaza, ni sobre Yemen, ni sobre ningún otro lugar, en cualquier sitio donde el imperio tenga como objetivo. Is targeting. So, going back to the main issue. Así que, volviendo al tema principal, no deberíamos esperar racionalismo ni racionalidad de Estados Unidos, porque no existen. Así que Trump, lo que hizo el lunes por la mañana fue decir, de acuerdo, no voy a bombardear la infraestructura crítica de Irán durante los próximos 5 días. Lo retrasaré 5 días. Y eso fue básicamente por un par de razones. Una era hacer bajar el precio del petróleo y del mercado. Tuvo éxito en ese sentido. Y por supuesto, los 5 días significaban hasta la noche del viernes, cuando cierran los mercados. Estamos cerca de eso ahora mismo. Luego tendrá el fin de semana, y muchos creen que podría atacar durante el fin de semana, si el tiempo lo permite. Es decir, atacar las islas o el territorio continental de Irán. Attack the islands or Iran's mainland. So, the second reason is that Iran made a very Así que la segunda razón es que Irán hizo una amenaza muy grave y dijo que si atacaban su infraestructura crítica, ellos destruirían la infraestructura crítica al otro lado del Golfo Pérsico, porque son cómplices en esta guerra, les están ayudando y se vengarían. Y por supuesto, los objetivos al otro lado del Golfo Pérsico son muy fáciles de atacar para Irán. Esas familias tienen petróleo y gas, no tienen nada más. Si atacas esa infraestructura crítica, realmente no queda nada en esos países. Y eso destruiría la economía global, destruiría la economía estadounidense. Así que Trump se echó atrás. Eso no significa que vaya a hacerlo para siempre, pero decidió retrasar los 5 días. Eso termina, hoy es jueves por la mañana, termina mañana por la noche. Y entonces tendremos que ver qué hace después. ¿Sabes cuando dije hay otra cosa? Perdona, Pascal. Solo una cosa más. Porque él dijo, estamos negociando, pero no hay negociaciones. Eso es falso. Envió una propuesta a Irán a través de Pakistán, y eso no son negociaciones. Llevamos décadas haciendo eso con los estadounidenses, a través de distintos países. A veces es Omán, otras veces puede ser cualquier otro país. Así que no hubo negociaciones. Pero cuando los iraníes la recibieron, vieron que no valía la pena discutirla. Ayer hicieron públicas sus propias condiciones, que básicamente son las que mencioné antes en tu programa. Dije que debe haber una reparación completa y que los hechos sobre el terreno tienen que cambiar para que en el futuro nadie pueda atacar a Irán ni a los aliados de Irán en la región. Tienen que formar parte de cualquier paquete en el futuro. ¿Y qué? Esas eran las condiciones de Irán. Hay que respetar la soberanía de Irán. Pero también, lo que Trump podría hacer, y de nuevo estoy especulando, es decir que después de los 5 días, estuvimos negociando y casi lo conseguimos, pero se negaron a dar el paso final. Así que vamos a intensificar la guerra. Supongo que después de los 5 días dirá, lo intentamos, casi lo conseguimos. Les brindamos grandes oportunidades, pero se negaron. Son malvados. Ya sabes, ese tipo de cosas que hace Trump. Y entonces lanzará las defensas terrestres. Pero estamos viendo ahora, después de 4 semanas, algún tipo de regularidad o líneas rojas en cuanto a lo que está siendo bombardeado y lo que no. Quiero decir, por desgracia, creo que los israelíes atacaron realmente instalaciones iraníes, no solo las petroleras, sino incluso las centrales nucleares,
e Irán respondió contra Dimona. Pero hasta ahora no hemos tenido una catástrofe nuclear, por suerte. ¿Ves algún tipo de movimiento en el sentido de que la otra parte, los estadounidenses, los israelíes, se estén retirando un poco? ¿O parece que Irán ha conseguido trazar una línea en la arena? ¿Hay algo que puedas discernir? I think they're becoming more desperate, so they're doing more risky things. Creo que se están volviendo más desesperados, así que están haciendo cosas más arriesgadas. Por ejemplo, atacar una central nuclear. Si realmente la alcanzan y el misil se desvía, y lo hace, podría causar contaminación en toda la región del Golfo Pérsico. Eso contaminaría el petróleo, contaminaría el gas. Así que los propios israelíes podrían destruir el mercado petrolero de forma permanente debido a la contaminación. Pero es un régimen imprudente. Y por supuesto, el régimen de Washington obedece a los sionistas. A los israelíes no les importa demasiado nada, excepto ellos mismos. Quiero decir, esta guerra está haciendo subir el precio del petróleo. Ahora mismo nos estamos acercando a una crisis global. El GNL, tú estás en Japón. Sabes que es un tema importante ahora mismo en tu país. A big deal right now in your country. And fertilizer, but they don't care. They don't care about the Y fertilizante. Pero no les importa. No les importa la economía india, ni la brasileña, ni la china. Quieren que los estadounidenses hagan lo que ellos manden, porque tienen aspiraciones de hacerse con el control de la región. Puede que Hamas las tenga. Y así, los iraníes, sabiendo que los israelíes no tienen líneas rojas, respondieron y atacaron Dimona, y golpearon edificios vinculados a su programa nuclear, centros de investigación y demás, para enviarles un mensaje, y los misiles son muy precisos. Así que los israelíes reconocen que si presionan más, los iraníes también lo harán. La única manera de mantener a raya a este régimen es hacer que sienta este tipo de miedo. Pero atacaron, y esto creo es un punto importante. Simplemente no sé cuánto tiempo durará esto. La semana pasada, como recordarás, atacaron el principal yacimiento de gas natural de Irán, el campo de South Pars. Los iraníes habían dicho de antemano que si los atacaban, responderían con mucha más fuerza. Y así lo hizo Irán. Destruyeron activos clave en Qatar, Arabia Saudí y los Emiratos. Eso hizo que Trump se echara atrás. Dijo, no sabía nada de esto. Israel no lo volverá a hacer. Eso demuestra que las represalias de Irán tienen un impacto. Desde entonces, no han atacado infraestructuras críticas, pero eso no significa que no vuelva a ocurrir. Nada de lo que dice Trump es nunca seguro. Por eso no podemos negociar con Trump. Por eso un acuerdo de paz o un alto el fuego simplemente no funcionan. Por eso Irán está diciendo que no a cualquier alto el fuego. Porque Trump dirá una cosa hoy y hará otra mañana. Una vez estábamos negociando y nos bombardeó. Conspiró contra nosotros hace 8 o 9 meses. Lanzó la guerra. Negociamos de nuevo y lanzó esta guerra. Y luego, por supuesto, el propio HATOA, que fue firmado por Estados Unidos, él lo destrozó. Así que su firma no tiene ningún valor para nosotros. Sería solo un pedazo de papel sin valor. Así que para Irán, lo que tiene que suceder es que los hechos sobre el terreno cambien. Y eso básicamente significa que esas diminutas dictaduras árabes del Golfo Pérsico o bien tienen que ser eliminadas y dejar que el pueblo dirija el país, o si permanecen, ya no pueden ser una plataforma para invadir Irán y asesinar a escolares iraníes de nuevo en el futuro. Esa era definitivamente llegará a su fin. Dos preguntas. Primero, sobre los estados del Golfo. Ayer escuchamos unas declaraciones bastante conciliadoras, creo que de Qatar, donde el portavoz dijo, hemos sido vecinos, seguiremos siendo vecinos y habrá una salida a esto, y cosas por el estilo. ¿Cree que eso es un paso en la dirección correcta? ¿Cómo piensa que estos estados del Golfo podrían actuar para convencer a Irán de que detenga los bombardeos? Por ejemplo, si dijeran, de acuerdo, esto de los estadounidenses tiene que terminar. Y segundo, quedan algunos objetivos de alto valor en Israel
que Irán no esté atacando para mantenerlos como amenaza, como por ejemplo una planta desalinizadora o algo más arriba en la escala de escalada que aún esté bajo amenaza. Bueno, en realidad Irán ha mostrado mucha contención hasta Well, ahora. actually, Iran has shown a lot of restraint so far. And first of all, as we all know, it was the victim of Antes que this war of nada, como aggression. todos sabemos, But, Irán fue la it only víctima de really esta guerra de activates agresión. when it is struck Solo first. responde cuando es atacado primero y advierte a la otra parte que no lo haga de nuevo. Cuando responde contra infraestructuras críticas en la región del Golfo Pérsico, advierte a la gente que evacúe esas zonas. Eso no es lo que ocurre con Irán, así que los advierte de antemano. Irán y el eje de la resistencia podrían escalar mucho más. Irán podría destruir todos los activos de petróleo y gas del Golfo Pérsico, y la guerra terminaría. Pero no queremos destruir la economía global, no queremos destruir la economía de la región, y no queremos destruir nuestra propia economía. Así que Irán se contiene, y lo mismo ocurre con el eje de la resistencia. Iran is, and the same is true with the axis of resistance. Yemen said it's going to engage in the war, but so far, Yemen ha dicho que va a participar en la guerra, pero hasta ahora ese frente ha permanecido tranquilo. En Irak, la resistencia está atacando objetivos estadounidenses, aunque podría ir mucho más lejos. Así que, en general, el eje está reaccionando a lo que hace el otro bando. Supongo, y estoy seguro, de que cuando Estados Unidos ataque a Irán con tropas terrestres, Irán escalará el conflicto de forma contundente. Ya ha declarado que cualquier país que permita o facilite el paso de esas tropas verá destruida su infraestructura clave. Los iraníes no han especificado de qué país se trata, pero han dicho que una vez que Estados Unidos ataque, la infraestructura clave de ese país será destruida. that country, its key infrastructure will be destroyed. So Iran is trying to it escalates. Así que Irán está intentando demostrar que solo intensifica el conflicto después de que la otra parte lo haga y lanza amenazas para que la otra parte no escale más. Sí, hay infraestructuras críticas en Israel y en la región que los iraníes no quieren tocar, porque Irán no quiere llevar la región a ese punto. Pero creo que, tal como están las cosas, en esa dirección nos estamos moviendo. Creo que en última instancia, si Trump presiona, los iraníes destruirán las infraestructuras clave de petróleo y gas y las centrales eléctricas al otro lado del Golfo Pérsico. En cuanto a Qatar, puede interpretarse de distintas maneras. Creo que Qatar también quiere que Irán se centre en bombardear Arabia Saudí y los Emiratos más que a Qatar. Pero Qatar también está profundamente implicado en esta guerra. El CENTCOM tiene su base en Qatar. Involved in this war. CENTCOM was based in Qatar. The drones that murdered General Soleimani. Los drones que mataron al general Soleimani despegaron de Qatar, y Qatar, por supuesto, financió a ISIS y Al-Qaeda a instancias de Estados Unidos y de otros grupos terroristas. Quiero decir, los saudíes hicieron lo mismo, y otros también, pero Qatar fue una fuerza central y siguió haciéndolo cuando los demás dejaron de hacerlo. En cualquier caso, tradicionalmente, en el último decenio y medio o dos, la relación de Irán con Qatar siempre ha sido mejor que con los saudíes o los emiratíes. Así que puede interpretarse de distintas maneras. No puedo decir con certeza qué hay detrás de ello, pero puede que sea una combinación de todos estos factores. Preferirían que Irán priorizara atacar a Arabia Saudí y a los otros países antes que a Qatar, porque Irán golpeó con fuerza las instalaciones de GNL después de que los israelíes atacaran. Y eso, como dije, fue lo que obligó a Trump a dar marcha atrás. That, as I said, was what forced Trump to back down. Right. Just somehow it seems Me to parece me que that los estados del Golfo the Gulf están siendo states are sacrificados, kind of- están siendo entregados por Estados Unidos e Israel, porque si los golpean, no les afecta tanto. Existe una teoría según la cual Donald Trump en realidad quiere perjudicar a la región del Golfo y que la caída del petróleo y del gas natural licuado procedentes de allí es en realidad beneficiosa para Estados Unidos y sus exportaciones, ya que son energéticamente independientes y saldrán ganando económicamente de todo esto. En ese sentido, Irán estaría haciéndole un favor a Estados Unidos. ¿Cómo interpretas ese argumento? How do you interpret that argument? Yes, that's an argument that has been made
Sí, ese es un argumento que se ha planteado desde el comienzo de la guerra, e incluso antes de la guerra. Pero ya sabes, creo que es cierto en un nivel, no para el régimen israelí, sino para Estados Unidos, porque los oligarcas y quienes poseen el negocio y el sector del petróleo, que en su mayoría son oligarcas, van a ser el agosto, quiero decir, literalmente también. Pero los consumidores estadounidenses y la clase media, o lo que queda de la clase media, sufrirán enormemente. Ya están pagando un precio, y la economía estadounidense va bastante mal. Como han comentado los invitados en tu propio programa, has tenido algunos muy buenos sobre este tema. La gente habla de las dinámicas internas de la sociedad y la economía de Estados Unidos. Dynamics of US society and economy. They're not going well. Las cosas no van bien. Y creo que, con la división que existe en Estados Unidos, esto es una noticia terrible para el país. Si esta guerra continúa y la escasez de petróleo, gas natural, fertilizantes y productos petroquímicos sigue aumentando, y lo hará, está creciendo minuto a minuto, eso tendrá un efecto muy negativo en Estados Unidos. Esos oligarcas ganarán mucho dinero, pero los estadounidenses comunes sentirán el dolor y el sufrimiento. Es como en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde los soldados son todos de clase trabajadora. No va a afectar a los multimillonarios, cuyos hijos nunca han disparado un arma, salvo que sea para cazar o por diversión. Sí, lo que plantea la pregunta, ¿verdad? Si esta estrategia puede realmente presionar a las personas que toman las decisiones para continuar la guerra. Y en segundo lugar, si Irán de alguna manera intenta mitigar el impacto económico sobre China y sus socios, incluidos India y Rusia. ¿Ves alguna estrategia para proteger su acceso al petróleo y al GNL? Well, Iran continues to export oil. Bueno, Irán sigue exportando petróleo a sus aliados, y el petróleo iraní, que va por mar en petroleros, se está vendiendo. Esos petroleros se vaciarán relativamente pronto. Irán también facilita el paso de algunos petroleros por el estrecho de Hormuz, como en el caso de Bangladesh, que es vulnerable. Creo que les ayudaron a hacer pasar un petrolero. Pero, como has dicho, algunos de los petroleros, o más bien los recursos de petróleo y gas, pertenecen a países que han estado implicados en esta guerra. Irak, en cambio, por ejemplo, no lo ha estado. Y creo que varios petroleros han salido del Golfo Pérsico rumbo a los mercados del sur y el este de Asia. Así que Irán, una vez más, no quiere esta guerra. Iran doesn't want this war. Iran allowed a couple of LNG tankers. Irán permitió que un par de buques metaneros pertenecientes a la India zarparan. A cambio, la India liberó 3 petroleros llenos de crudo que había estado reteniendo, literalmente como rehenes, a instancias de Trump. Así que, quiero decir, hubo algunos pequeños acuerdos como ese que también tuvieron lugar. Pero al final del día, si estos países de la región del Golfo Pérsico, en lugar de facilitar la muerte y la destrucción, simplemente dijeran a los estadounidenses que se marcharan, que ya no podían usar su espacio aéreo ni su territorio, y mantuvieran relaciones comerciales normales con ellos, esta guerra no continuaría. Se acabaría, porque los estadounidenses no pueden librar una guerra contra Irán sin los países del otro lado del Golfo Pérsico. Other side of the Persian Gulf. Si los Emiratos, Qatar, Arabia Saudí y Kuwait dijeran, estadounidenses, volved a casa, os expulsamos y os pedimos públicamente que os marchéis, ¿crees que eso tendría el potencial de poner fin realmente a la guerra? Si les dicen a las tropas estadounidenses que se marchen, no son estadounidenses corrientes, son las tropas. Sí, por supuesto, Irán seguiría exigiendo reparaciones por todos los daños causados hasta ahora. Pero eso sería un gran paso hacia el fin de todo este asunto. El conflicto de Irán con estos países, salvo por la cuestión de las reparaciones, habría terminado.
Entonces, ¿crees que la estrategia ahora consiste más en convencer a los estadounidenses e israelíes de que lo detengan o en convencer a los estados del Golfo de que expulsen a los estadounidenses? ¿Cuál crees que es más importante dentro de la estrategia? Los países del Golfo Pérsico son intermediarios. Countries in the Persian Gulf are proxies, and they don't have the ability to. Y no tienen la capacidad quiero decir, han renunciado, han perdido la capacidad de tomar sus propias decisiones hace años. Cuando Estados Unidos instaló sus bases en la región, su influencia no se limitó solo a las bases. Obtuvo el control de todo. Y creo que, viviendo en Japón, eso se aprecia bastante bien. La presencia estadounidense en Japón no se limita únicamente a unas pocas bases militares donde se entrenan los soldados. No, es una red de influencia extendida por todo el país, donde básicamente Japón se convierte, pese o en riqueza, en un apéndice de Estados Unidos. Despite all its wealth, and it becomes a proxy of the United States. And we saw how when Japan was on the rise. Y vimos cómo, cuando Japón estaba en ascenso, Estados Unidos básicamente obligó a Japón a renunciar a su prosperidad económica en beneficio de Estados Unidos, debido a su enorme influencia sobre el país. Y ahora, mientras Japón entra en una crisis más profunda, Estados Unidos no permitirá que Japón utilice todas las herramientas a su disposición para hacer frente a esta crisis, nuevamente por su enorme influencia en el país. Deal with this crisis because of its enormous influence in the country. Este es uno de los puntos sobre los que no estoy del todo seguro. Quiero decir, Japón se mantuvo. Sí, Japón es un aliado, o si se quiere decir así, un vasallo de Estados Unidos, pero uno que aún obtiene considerables beneficios de ello. Y a veces, en momentos críticos de los años 80 que mencionaste, Japón fue capaz de fingir que cedía mientras seguía obteniendo importantes beneficios de la forma en que se hacían las cosas. La influencia estructural en el proceso político real en Japón no es tan grande como podría pensarse. Por eso me lo pregunto. Quiero decir, Japón, estoy bastante seguro, tendría la capacidad, en algún momento la ha tenido, de oponerse a ciertas cosas. La señora Takahashi, de hecho, hizo eso un poco cuando fue recientemente a Estados Unidos, diciendo que Japón no puede enviar barcos. Lo siento, tenemos una constitución pacifista en el artículo 9, y no podemos, lo siento. Aunque a ella misma le gustaría cambiar eso, lo utilizó como pretexto para decir, no podemos hacer nada. Así que, por supuesto, hay capacidad de acción. Me pregunto entonces si esa capacidad de acción no existe en los estados del Golfo. No, well, I agree. I mean, I'm not saying that Japan. No, bueno, estoy de acuerdo. Quiero decir, no estoy diciendo que Japón sea un completo apéndice de Estados Unidos. Japón es al fin y al cabo un país enorme con una larga herencia y una economía fuerte. Después de las guerras mundiales, se reconstruyó. Pero aún así, la influencia de Estados Unidos no se limita solo a las bases. Esa influencia va mucho más allá de ellas. Esas bases forman parte de una red. Y aquí ocurre lo mismo, pero estos regímenes son mucho más débiles y vulnerables. Son dictaduras familiares, y sus políticas van en contra de las opiniones de la gente de sus propios países. En los Emiratos, por ejemplo, que es el régimen más pro-sionista, mis amigos que viven allí son todos exclusivamente occidentales. Todos. No hablo con iraníes en los Emiratos en absoluto, porque no quiero meter a nadie en problemas. Because I don't want to get anyone into trouble. So the people who I do speak to, because Así que las personas con las que sí hablo, porque ya sabes, los occidentales blancos tienen más seguridad, su estatus es mucho más alto. Mis amigos en los Emiratos dicen abiertamente que sí, los emiratíes, en conversaciones privadas, están muy descontentos con su relación con el régimen israelí y demás. Pero estos regímenes son estados policiales. Hay un control total, y Occidente los respalda. Vimos, por ejemplo, la revolución que estaba teniendo lugar en Bahrein. Fue aplastada con el apoyo de Occidente y, por supuesto, de las otras dictaduras de la región del Golfo Pérsico. Y si se observa la opinión pública en cualquiera de estos países, todos están en contra de la expansión
del régimen israelí, del sionismo y de las políticas expansionistas actuales del régimen. Pero como dije, estos países renunciaron a su soberanía hace muchísimo tiempo. given up their sovereignty a long, long time ago. So I don't see them being able to make such Así que no veo que puedan hacer un movimiento así. Quiero decir, por ejemplo, el pequeño tamaño de estos países y sus reducidas poblaciones, por supuesto, tienen un impacto. Así que, por ejemplo, una vez fui invitado por el gobierno coreano y tuve una reunión éramos una especie de delegación de la sociedad civil. Fui invitado como jefe de la delegación y se me permitió elegir a mis acompañantes. Éramos 4 y fuimos a reunirnos con el responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, el jefe de, si no me equivoco, Asia Occidental y África. Así estaba estructurado, creo. ¿En Corea? En Corea del Sur. Sí, Corea del Sur. De acuerdo. Y entonces, cuando nos sentamos y empezamos a hablar antes de que comenzara la conversación, fue en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Dijo, tengo que decir una cosa primero, porque era el último día de nuestra visita. He said, I have to say one thing first, because it was the last day of our visit. I spoke at a couple of universities and we had questions and answers. Hablé en un par de universidades y tuvimos sesiones de preguntas y respuestas. Entonces él dijo, era un funcionario de bastante alto rango. Dijo, antes de empezar, tengo que decir que mirad, no somos un país soberano. No tomamos nuestras propias decisiones. Y así, Japón, por supuesto, con más del doble de la población de Corea, a pesar de la presencia estadounidense, tiene un poco más de margen de maniobra. Corea del Sur, obviamente menos. Luego, Bahrein. Todas estas son dictaduras familiares. Bahrein, Qatar, una población de ¿qué? 400.000. Los Emiratos, una población de 1,2 millones, 3 millones, renunciaron a su soberanía hace mucho tiempo. Con poblaciones tan pequeñas, completamente dependientes del petróleo y el gas, malgastando billones de dólares en armas inútiles que nunca usarán, no pueden tomar sus propias decisiones. They can make the decisions. Right. No, it's Vale. Verás, pregunto porque la influencia estructural de Estados Unidos en el proceso político varía de un país a otro. Quiero decir, Ucrania está bajo un tipo de régimen completamente distinto, controlado por Estados Unidos, controlado desde el extranjero, ya sabes, por toda la influencia en diferentes partes de la sociedad, que el de Japón, el de Alemania o el de Estados Unidos sobre los estados del Golfo. Así que mi pregunta sería, ¿hasta qué punto llega? Pero si te escucho, dirías que es muy alta en esos estados del Golfo el poder estructural que Estados Unidos es capaz de ejercer sobre su proceso político. Yes, and they may dislike each other, which they do. Y puede que no se caigan bien entre ellos. Y de hecho es así. Quiero decir, el conflicto entre Arabia Saudí y los Emiratos ha crecido mucho durante el último año, y lo vimos desarrollarse en el sur de Yemen, por ejemplo. Y por supuesto, Qatar, los saudíes y los emiratíes no se soportan. Pero cuando se trata de la influencia de Estados Unidos, es Estados Unidos quien realmente manda. They call the shots, really. right. Okay, in that case, De acuerdo. Bien. En ese caso, quiero decir de nuevo, todavía estamos en la 4ª semana y parece que solo tenemos que esperar y ver qué va a pasar. ¿Hay algo hacia el final de esta entrevista que todavía te gustaría señalar o compartir con nosotros? ¿O hemos cubierto la mayoría de las cosas importantes? Bueno, algo un tanto personal, en realidad. Ah, sí, la recompensa por tu cabeza. Lo siento, se me olvidó preguntar sobre eso. Lo vi. I'm sorry, I forgot to ask you about that. I saw that. Yes, it's not something that deters me. But I Sí, no es algo que me disuada, pero creo que es importante que la gente sepa cómo funciona realmente Occidente. Así que en Twitter tengo una recompensa por mi cabeza. Hay una cuenta verificada, que además tiene una colaboración pagada. Han puesto una recompensa por mi cabeza. Están recaudando fondos para reunir $1 millón. Es una entidad israelí-ucraniana, turbia. Nadie puede decirme exactamente quiénes son. Imagino que es el Mossad, pero están recaudando fondos. Quieren reunir $1 millón para secuestrarme, lo que por supuesto probablemente llevaría a tortura y asesinato. Pero el caso es que miles, muchos miles, posiblemente decenas de miles de personas se han quejado y Twitter se niega a eliminarlo. And Twitter refuses to remove it.
No Western journalists, and of course, I know many Ningún Western periodista journalists, many of them occidental, follow me y por carefully supuesto, too. conozco a Main muchos accounts are periodistas with their occidentales, y second muchos de accounts. ellos me siguen, ya sea con sus None of them cuentas have principales o con contacted sus me. None of them have secundarias. made Ninguno de comments ellos se ha about puesto en this. contacto conmigo. CNN, Ninguno ha they hecho de esto know un me tema. quite well. The BBC, CNN, know que me me very conoce well. bastante Sky bien, News, la they know me BBC very me conoce well. muy bien, And the list Sky goes on. News me conoce muy The bien, Guardian, y la lista The continúa. The Independent, they all Guardian, know The me. Independent, todos The me Times conocen. of London, The Times de they Londres, all todos know me me. conocen. None of Ninguno them de say ellos dirá una anything. palabra al None of them, respecto. of course, no Ninguno. investigation. Por No supuesto, politician ninguna will say investigación, anything about ningún it. This político is, dirá nada al in my respecto. opinion, a big deal. Y Not esto, because of en mi me. opinión, es algo I will importante. do what I have No to por do. mí. Haré lo que And tenga que hacer. if I'm Y si me secuestran o me kidnapped or matan, killed, la amenaza de ser secuestrado o asesinado that's, no va a the cambiar la threat of forma being en que hago kidnapped las and killed cosas. is not going to change how I do things. I mean, when I see these young kids on the streets of Tehran, Quiero decir, cuando veo a esos jóvenes en las calles de Teherán durante las manifestaciones, apoyando a las Fuerzas Armadas y al líder, condenando al régimen israelí, apoyando a los palestinos, y luego los estadounidenses e israelíes les disparan misiles, y lo hacen literalmente, ¿verdad? Como creo que comentamos antes, no estoy seguro, pero estuve en una de esas concentraciones y una mujer murió. La gente no se inmutó, no se movieron. Esos jóvenes y esas jóvenes se mantuvieron firmes. Si ellos se mantienen firmes, yo no puedo hacer otra cosa que mantenerme firme. Lo importante es que la gente reconozca que las redes sociales en Occidente son herramientas del imperio. in the West, they are tools of empire. Yeah. And they can be used for the most outrageous Y things. pueden usarse para las cosas más Right escandalosas. now they just bombed Ahora mismo acaban de bombardear Teherán. I don't No know sé if si you've te heard has of it. enterado, pero me han Whereas eliminado I've had muchos many tweets. of my tweets. Me I've eliminaron had de them Instagram removed hace from años. years No tengo ago. cuenta I allí. don't have an account. También me eliminaron de 8 Facebook years hace ago. años. Tampoco I tengo don't have cuenta an allí. account there either. Pero he tenido But muchos I've tweets had en Twitter many que fueron tweets eliminados on o me Twitter obligaron a which borrarlos. have been removed. Por ejemplo, publiqué una foto de niños muertos en Gaza y encima escribí civilización occidental. Instead förmedlaren, si no borras esta, podrás estar They would expuesta. delete it, and they would tell me if you do not remove this, you will not have access to your account. So I have to remove tweets. Así que tengo que eliminar tweets que no son amenazas, solo dicen que están matando niños. Y luego ellos pueden recaudar dinero para secuestrarme, torturarme y probablemente matarme. Y no se va a eliminar. No hay investigación ni interés por parte de los medios occidentales. Así que cuando digo, porque a veces la gente pregunta, ¿por qué dices la clase Epstein? Cuando digo la clase Epstein, es porque se trata de una cierta clase de personas, totalmente corruptas, sin ningún límite moral, que poseen no solo estos gobiernos, sino también los medios. Tienen el control total. But they own the media too. Yeah. They're in full control. Yeah, they do. And the tweet you're talking about, I mean, Sí lo hacen. the people Y el who put tweet del that que out, hablas, las the personas que lo crowdfund, publicaron, they que hacen el even pay crowdfunding, Twitter incluso to pagan a Twitter distribute para que lo the tweet distribuya más, further, right? ¿verdad? It's a Es paid una kind especie of de anuncio retweet pagado en Twitter X. advertisement Y on eso se X. permite. Y de nuevo, quieren poner una recompensa por tu cabeza. El tweet está ahí, la cuenta está ahí. Es realmente asombroso. Lleva una semana publicado. The counts is there. It's just quite stunning. It's been there for a week now. I joke with my family. I say, look, the people who are going to turn me in. Bromeo con mi familia. Like in this Digo, guy. mirad, las personas que van a delatarme están en este edificio o en esta reunión. Pero es muy angustiante para mi familia, muy angustiante para mis seres queridos y para mis amigos. Pero la cuestión no soy yo. Planteo esto para que la gente entienda quién es Elon Musk, qué es The Guardian, qué es The New York Times, qué es The Washington Post, qué es CNN. No son un conjunto monolítico de medios de comunicación. No son idénticos. Son como Qatar y los Emiratos. No se gustan entre sí, pero al final del día están controlados por la misma clase, la misma oligarquía sionista que toma las decisiones. Y obviamente, tienen sus propias diferencias entre ellos, pero también comparten intereses muy similares. But they have very similar interests too. Yes, they do. And look, I'm very sorry that this Sí, happened así to es. you and that Y mire, people are lamento trying mucho to que esto put te a, esté like, ocurriendo y que haya gente intentando hacer una colecta para poner una recompensa por tu cabeza, lo cual es repugnante en sí mismo. El hecho de que esto se esté difundiendo es de nuevo también muy repugnante. Muestra con total claridad el doble rasero, la hipocresía y, en fin, todo lo que implica este proceso en el que estamos.
Y hasta que Occidente, bueno, es realmente un monstruo, quiero decir, hacer esto y permitirlo, y además canalizarlo a través de la sociedad civil. Pero por desgracia, ahí es donde estamos. El profesor Marandi, para quienes quieran seguirle, deberían ir primero y ante todo a su cuenta de Twitter o de X. Intentaré poner el enlace aquí abajo. Además, volveremos a hablar. Le agradezco todas las actualizaciones y el análisis que nos ofrece. ¿Algo que añadir? No, solo es quiero dar las gracias por todo el info que estás haciendo. Gracias, y gracias por informarnos desde Teherán, profesor Marandi. Hasta la próxima. Adiós por ahora. See you. Bye for now.